Hola, a continuación presentaremos la prueba de imaginación creativa para adultos PIC-A. Esta es parte de la batería PIC, un sistema para lograr la creatividad tanto verbal como gráfica, mediante 4 juegos en los que se expresa la imaginación y riqueza de fantasía. Está compuesta por 3 pruebas, la PIC-N para niños de 8 a 11 años, la PIC-J para jóvenes de 12 a 18 y la PIC-A para adultos mayores de 18 años. Esta es una herramienta idónea por sus propiedades psicométricas tanto de fiabilidad, validez y objetividad. Su corrección es muy simple y objetiva y se halla muy bien explicada en sus manuales. Estas pruebas constan con 4 actividades o juegos. Vamos a platicar del juego número 1. Cabe mencionar que esta es la misma actividad para las 3 pruebas, es decir, niños, adolescentes y adultos, pero son diferentes estímulos. La primera tarea consiste en imaginar todo aquello que podría estar ocurriendo en la escena. Tienen que escribir todo lo que se les ocurra y tener en cuenta que en este juego no existen respuestas buenas o malas. Y así que deben de poner en marcha su imaginación, fantasía y procurar tener muchas ideas. Aquí se evalúa la fluidez, es decir, la aptitud del sujeto para producir un gran número de ideas y la flexibilidad, la aptitud del sujeto para producir respuestas muy variadas, pertenecientes a categorías o temas muy diversos. El juego número 2 consta en pedirle al sujeto que busque usos posibles de un tubo de goma. Y estas son las instrucciones. Haz una lista de todas las cosas para las que podría servir un tubo de goma. Piensa en cosas interesantes, originales. Apunta todos los usos que darías, aunque sean imaginados. Puedes utilizar el número y tamaño de tubos que quieras. Y aquí se califica la espontaneidad productiva o fluidez, flexibilidad, originalidad narrativa o capacidad para producir ideas nuevas u originales. En el juego 3, las personas deben de imaginar y contestar qué es lo que creen que pasaría si fuera cierto lo que dice esta frase. ¿Qué ocurriría si las personas no dejaran nunca de crecer? En el juego número 4 se presentan varios dibujos incompletos. La persona debe de completarlos haciendo con ellos un dibujo tan original que a nadie más se le hubiera ocurrido. Después deben de poner un título interesante a cada uno de esos dibujos. Y con este último juego se pueden calcular índices de originalidad gráfica, elaboración, sombras y color, detalles especiales y título. Con respecto a las normas de aplicación, los procedimientos básicos incluyen los procedimientos generales para cualquier tipo de prueba estandarizada, es decir, un lugar adecuado, iluminado, evitando ruidos y distracciones, con un material que sería mesa, silla, bolígrafo, lápiz y borrador, y establecer un buen rapport con el evaluado. Sin embargo, tienen normas específicas, sobre todo que aplican para la evaluación colectiva. La primera de ellas es que no hay respuestas mejores o peores, sino hay que tratar de comentarle al evaluado que hay que tratar de ser lo más original que se pueda. También, en caso de que una persona termine antes que los demás, hay que evitar que realice una tarea lúdica, esto con el fin de no distraer a los demás. El tiempo de aplicación de cada juego va a ser de 10 minutos, pero pudiera alargarse un poco o acortarse según el desempeño de los evaluados y su ritmo de trabajo. La norma número 4 es que al terminar uno de los juegos, se debe esperar a que todos los participantes terminen para seguir avanzando al que sigue. Recordarás que son 4 juegos en total para esta prueba. La número 5 es que en los juegos 1 y 3 hay que aclararle al participante que se trata de aportar ideas, es decir, una idea por cada línea, no de elaborar una historia. En el juego 4 también se les debe recordar que hay que completarlo con lápiz. Pueden utilizar colores y deben poner un título para cada uno de los dibujos que realicen. Y como norma número 7, si los evaluados hacen preguntas sobre cómo hacer un dibujo, hay que responderles que tienen la libertad de realizarlo como gusten. Con respecto a las normas de aplicación, es importante recordar que cada uno de los juegos tiene sus instrucciones al inicio. Hay que leerlas bien primero antes de explicárselas a los evaluados. A continuación revisaremos la forma de calificar la prueba, la cual se encuentra ampliamente explicada en el manual y además contamos con el cuadernillo de corrección con indicaciones para cada uno de los juegos. Debemos tener en cuenta que muchos procedimientos son comunes a todas las pruebas, pero es necesario seguirlos para garantizar exactitud, objetividad y validez. Para calificar el juego número 1, lo primero que tenemos que hacer es ir al cuadernillo de respuestas titulado Juego 1 y leer las 26 categorías de cada una de las respuestas para familiarizarnos con ellas.
son las que se encuentran en esta parte del documento. Posteriormente debemos revisar cada una de las respuestas dadas por el participante y clasificarlas en estas categorías, anotando el número de línea calificada en el recuadro. Por ejemplo, en la línea número 1 tenemos la frase «Hay una señora asomada por la ventana». Esta hace referencia al personaje de la ventana o acciones realizadas por este, por lo tanto el número 1 se coloca aquí. En la línea número 2 dice «Hay un guitarrista tocando canciones de amor». Este hace referencia al personaje de la guitarra, por lo tanto el número 2 se anota en esta parte. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que en caso de que una respuesta no coincida con ninguna de las 26 categorías, se marca en la categoría de otras, que es la número 27. Si una respuesta incluye más de una idea, cada idea se clasifica por separado. Por ejemplo, en el número 3 de las líneas, tras la esquina está un ladrón, que va a robar las monedas al guitarrista, entra en diferentes categorías, puesto que hace referencia al personaje de la esquina y además implica una interacción entre los personajes. Por lo tanto, el número 3 se nota tanto en esta como en esta categoría. Para entrar a la categoría 8 debe incluirse una descripción del objeto, no basta con la mención del mismo. La categoría indica descripción de los objetos que aparecen en la lámina, no únicamente su mención. En la categoría 19 se debe anotar un punto de frecuencia por cada objeto que se menciona, es decir, se anota la línea por cada uno de los elementos que no estén en la lámina mencionados. Y además tenemos que tener en cuenta que debemos eliminar respuestas repetidas o inapropiadas que no tengan que ver con la consigna. Si una idea entra en más de una categoría, se marca en la primera categoría de forma normal, como lo vemos aquí en este número 5, y posteriormente se anotan las siguientes categorías en las que entre, pero debemos encerrarlo en un círculo como lo hice aquí. Después vamos a contar el total de respuestas dadas por el participante sin círculo y anotamos este resultado en la casilla de fluidez del juego 1, que es la primera que está aquí en el cuadernillo. Después tenemos que contar el total de respuestas incluidas en las categorías desde la 8 hasta la 27, con o sin círculo, y se anotan en la casilla de fantasía. Por último, se encuentran las categorías en las que hubo respuestas con y sin círculos y se anotan en la casilla de la flexibilidad juego 1. Es decir, vamos a contar cuáles categorías tuvieron respuestas. En este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por eso aquí está el 21. En caso de que la categoría 27 de otras también tuviera respuesta, estaríamos también contando. Y hasta aquí el juego 1. Para calificar el juego 2, es importante ir al cuadernillo de corrección al apartado titulado Juego 2. Aquí hay que leer las 36 categorías para darnos una idea de cuáles son las respuestas. Ahora, se debe revisar cada una de las respuestas y clasificar cada una de estas oraciones en una de las categorías de las 36 categorías. Anotar al lado de cada categoría el número de la oración que corresponde. Por ejemplo, la número 2 corresponde a la categoría número 4 que dice adornos personales. Aquí anotamos el número de la oración. Recuerda que cada respuesta solo puede estar en una categoría. En caso de que pueda estar en dos, hay que asignarla a la que haya menos respuestas. Ahora bien, para obtener la fluidez, tienes que contar la cantidad total de respuestas del evaluado y anotar el resultado en esta casilla de aquí titulada Fluidez Juego 2. Para la parte de flexibilidad, cuenta el número de categorías en donde hubo al menos una respuesta y anótalo en la casilla Flexibilidad Juego 2. Para obtener la originalidad narrativa, tienes que fijarte que al lado de cada una de las categorías hay dos columnas, coeficiente y originalidad. En la primera se asignó un puntaje 0, 1, 2 o 3. La columna que viene sombreada corresponde a 0 y aquí viene la 2, acá un ejemplo de la 3. Ahora, tienes que multiplicar la cantidad de respuestas dentro de cada categoría por el valor que aparece en la columna coeficiente. Es decir, aquí hay una respuesta, sería 1, por 2 nos da 2. Lo mismo aquí hay una respuesta, por 3 nos da 3. Tienes que anotar el resultado en la columna de originalidad.
Al final, suma todos los valores de la columna originalidad y anota el resultado en la casilla Originalidad narrativa, juego 2. Para el juego 3, las pautas de corrección son las mismas que las del juego 2. Para la calificación del juego 4, primero se recomienda revisar el apéndice del manual donde vienen ejemplos de las puntuaciones de cada uno de los dibujos. Esto nos va a ayudar a, una vez que estemos observando las realizaciones del participante, podamos calificarlos más fácilmente. Y posteriormente nos vamos al cuadernillo de respuestas titulado Juego 4. Lo primero que vamos a calificar es el aspecto de originalidad. Para esto vamos a comparar los 4 dibujos con la tabla de originalidad gráfica que viene en el cuadernillo y los vamos a puntuar del 0 al 2. Estas puntuaciones se basan en la frecuencia estadística, es decir, a menor frecuencia que en la que se haya presentado ese dibujo, mayor puntuación va a tener. Y podemos, como les comentaba, ir al apéndice en caso de tener alguna duda. En caso de que se hayan unido 2 o más figuras, debe contarse cada una de las partes por separado para este aspecto de originalidad. En caso de no poder incluir el dibujo en ninguna de las categorías, se le asignan 3 puntos, pues significa que es más relevante. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el dibujo de esta nota musical. Si se fijan, esta es la parte del dibujo 1, buscamos aquí nota musical y la encontramos aquí dentro de un punto. Eso significa que para este dibujo le vamos a dar un punto de originalidad, el cual vamos a registrar en la parte de arriba de la gráfica de originalidad. Posteriormente se suman las puntuaciones de los 4 dibujos y se anotan en la casilla de originalidad gráfica. Para el aspecto de elaboración se asigna una puntuación del 0 al 2 a cada dibujo, de acuerdo a los criterios indicados en el cuadernillo, respecto a los detalles en los dibujos, para lo cual podemos revisar los ejemplos del apéndice. En este caso vienen enumerados según la puntuación. De 0 puntos tenemos aquí un ejemplo con muy pocos detalles, muy poca elaboración. Para 1 punto ya hay un poco más de detalles en cada uno de los dibujos. Para 2 puntos, si se fijan, pues ya tenemos muchos más detalles, colores, etc. ¿Sí? Todos estos criterios los encontramos en el cuadernillo y posteriormente en este vamos a sumar y anotar en esta casilla de elaboración todas las puntuaciones de los 4 dibujos. El siguiente aspecto a revisar son los detalles especiales. Para esto vamos a otorgar 1 punto por cada detalle que aparezca en cada uno de los dibujos, de acuerdo a los ejemplos que, como les comentaba, están en el apéndice. Los detalles pueden ser unión, rotación, expansión, tridimensionalidad, sensación de movimiento, simetría, reflejos, transparencia y perspectiva. Y están los ejemplos de todos estos detalles en el apéndice. Por ejemplo, este es un ejemplo de unión. Una vez que tengamos calificados cada uno de los 4 dibujos, vamos a sumar la puntuación y la vamos a colocar en el cuadernillo en la casilla de detalles especiales. Por último, calificaremos el aspecto de título. Para este se asigna una puntuación del 0 al 2 a cada dibujo, de acuerdo a los criterios indicados en el cuadernillo sobre las descripciones, aclaraciones o uso de metáforas respecto al dibujo que se hayan hecho. Y vamos a revisar otra vez en el apéndice los ejemplos. Aquí tenemos en este dibujo simplemente una mera descripción, serpiente, y se hace merecedora 0 puntos. Una descripción con una aclaración del dibujo ya vale 1 punto. Y un título que tenga y que se haga referencia a metáforas, como en este caso, ya se hace referencia a 2 puntos. De igual forma, una vez que tengamos la calificación para cada uno de los 4 dibujos, la sumamos y la anotamos en la casilla de título. Y así estaríamos calificando los aspectos del juego número 4. Para obtener las puntuaciones, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Número 1. Una vez que se corrigieron los 4 juegos, debes trasladar cada puntuación a la portada del cuadernillo de corrección. Aquí te viene el paso. Transcribes cada una de las puntuaciones para cada una de las escalas. Luego, vas a sumar las puntuaciones por filas para obtener la puntuación directa PD de cada una de las escalas. Sumas estos 3, obtienes esta, sumas estos 3, obtienes esta. Si te fijas, la primera se pasa tal cual. Y así sucesivamente hasta obtener todas las puntuaciones PD. Luego, para obtener el índice de creatividad narrativa, vas a sumar las escalas dentro de este recuadro punteado, es decir, las escalas de fluidez, flexibilidad y originalidad narrativa. Y anotarás el resultado en donde dice PD, creatividad narrativa.
Lo mismo vas a hacer para creatividad gráfica. Vas a sumar estas 4 escalas y vas a anotar el resultado aquí. Al final vas a colocar este resultado y este resultado en estos recuadros inferiores para obtener, y luego los vas a sumar para obtener el índice PD de creatividad general. Por último, para transformar las puntuaciones y vas a obtener el perfil gráfico, vas a trasladar todas las puntuaciones directas anteriores y las vas a anotar en estos recuadros de aquí. Luego, vas a ubicar en qué rango se encuentra cada una de las puntuaciones dentro de estas columnas. Es decir, por ejemplo, aquí la puntuación 27 para la escala fantasía se ubica dentro de este rango. Y luego te darás cuenta que al lado de los recuadros vienen unas puntuaciones. Estas son las puntuaciones percentiles. Entonces, te vas a fijar para este rango en qué percentil está, lo anotas dentro del recuadro donde dice PC y al final vas a obtener todos los percentiles. Ahora hablemos de la interpretación. Los diferentes juegos de creatividad narrativa y gráfica se puntúan en función de las siguientes escalas e índices. Primero tenemos una escala de fantasía. Esta puntuación alta sería un indicativo de una gran imaginación y de que el sujeto tiene la capacidad de ir más allá y ver lo que otras personas no pueden ver. Tenemos también la escala de fluidez, donde las altas puntuaciones en fluidez son especialmente aptos en periodismo, derecho, educación, política o aquellas profesiones que requieren alta capacidad de persuasión. Escala de flexibilidad. Sujetos con altas puntuaciones son ideales para puestos de gestión, organización y dirección. De igual forma, si esta se acompaña de una alta creatividad gráfica, los sujetos son idóneos para una profesión artístico-creativa. También tenemos las escalas de originalidad, narrativa y gráfica. Esta se caracteriza por la rareza en las respuestas y esta aptitud se requiere en profesiones artísticas y aquellas a aportar soluciones nuevas. La escala de elaboración habla del nivel de detalle, desarrollo o complejidad. Una puntuación alta indicaría un fuerte sentido de estética, orientación hacia el dibujo, pintura y áreas artísticas. Escala título. Una puntuación alta indica una capacidad para relacionar lo verbal con lo gráfico, es decir, una elevada capacidad de elaboración lingüística y figurativa. Escala detalles especiales. Esta escala refleja la capacidad de insight. Una puntuación alta se considera siempre como un indicativo de una alta creatividad, ya que estos detalles son poco frecuentes, es decir, salirse de los límites, la unión de varias figuras entre sí, rotar las figuras, ponerle varias perspectivas, en tercera dimensión, entre otras. Ahora hablemos de índices. El índice de creatividad narrativa refleja el grado que un sujeto es capaz de ofrecer distintas soluciones ante un problema de naturaleza verbal y ofrecer soluciones poco comunes, ideales para el periodismo, política o filosofía. También tenemos índice creatividad gráfica. Este es el grado en que es capaz de lograr asociaciones y nuevas combinaciones a la hora de tareas no verbales. Una alta puntuación indica buena capacidad para generar y producir imágenes mentales, originales y diferentes. Una elevada capacidad de insight o salirse de lo ordinario. Índice total de creatividad general. Una alta puntuación indica que el sujeto tiene una gran capacidad para transformar, hacer nuevas combinaciones, para percibir la realidad de manera subjetiva y generar sus propias ideas y resolver problemas de manera novedosa. Pero debe tomarse en cuenta el resto de los índices y es importante mencionar que este índice depende fundamentalmente del índice de creatividad narrativa. Muchas gracias por su atención.